Hola, buen día. Bienvenidos de nuevo a GIES Conecta. Estamos con nuestra segunda parte con nuestros capítulos de qué causa los sismos en Guatemala. Como les anticipamos en el capítulo pasado, vamos a empezar a entrar a detalle un poco con cuáles son nuestras fallas principales. Recapitulando un poco, doctor, tenemos en Guatemala tres fuentes sísmicas grandes, llamémoslo así, digamos, una que le llamamos la subducción, unas que les llamamos la zona de transcurrencia, y aparte de eso tenemos fallas más pequeñas, pero muchas, que les decimos fallas corticales, ¿correcto? Sí, correcto, hasta como decíamos en el capítulo anterior, hasta que uno ve los detalles, ¿verdad? Hasta aproximadamente 1995-97, digamos que terminando el siglo pasado, nuestra división esa generalizada de las fallas transcurrentes del sistema Motagua-Polochic, la subducción y el sistema de que en ese entonces llamamos fallas secundarias, digamos que una explicación plausible y sigue siéndolo hasta cierto punto. Se acercaron a Guatemala un equipo de profesionales franceses que venían de estudiar la zona de transcurrencia en Filipinas, que venían de estudiar la zona de transcurrencia en la India, en Turquía, y que por las razones que todos sabemos del conflicto armado de Guatemala no se habían acercado a Guatemala, pero le tenían echado el ojo a Motagua Polochic, liderados por Jacques Barrier y Hélène León. Se acercaron a Guatemala. En ese entonces también estábamos fuertes con un programa de reducción de riesgo sísmico en Centroamérica, que devino del famoso titular de RESIS, del esfuerzo de RESIS, y entonces se empezaron a ver algunos detalles. Valdrá la pena en la figura que estamos viendo ahora el contraste que hay entre el modelo tectónico tradicional, digamos, y un modelo más depurado que vino también con bienvenida a la tecnología, ¿verdad? Porque nos acercamos ya a la época en la que podemos ver deformación en tiempo real con los sistemas de GPS, que podemos tener un despliegue de sensores, de sismógrafos y de acelerógrafos más denso, y podemos tener registros y entendimiento de la dinámica de nuestra corteza. La gran diferencia, yo creo que Motagua Polochic se mantiene más o menos similar, ¿sí? Excepto que hay algunos bloques que parecen no estar, no fluir con la naturaleza que fluyen otros, o que liberan energía a otros. Pero la parte intermedia que está entre la parte sur de Motagua y la parte, digamos, del aluvión o de la costa sur, esa sí está un poquito más compleja. El entendimiento fundamental viene de dos esfuerzos que están sucediendo simultáneamente en el sur de Guatemala. Ese despliegue de fallas secundarias, por un lado, tiene el empuje de los volcanes, que es un bloque consistente de cuerpos volcánicos, que sí es una barrera de disrupción. Cae en eso también las calderas volcánicas, que son esos lagos espectaculares, Ayarza, Matitlán, Atitlán, que son grandes explosiones volcánicas que nos dejan eso, pero que nos dejan cuerpos rocosos y de corteza muy sólidos. Eh, por otro lado, la parte sur de la transcurrencia, en este caso casi exclusivamente de Motagua, genera en nuestra corteza unos esfuerzos de extensión. Y de esa cuenta tenemos cuencas, valles como el Graben de Ipala. La estructura de extensión es conocida en geología estructural como un graben, que es una cuenca, como lo vemos en la figura simultánea, es una cuenca de separación. Pero nuevamente, por eso mencioné a los volcanes, esos valles están siendo llenados constantemente por ceniza volcánica por varios millones de años. Entonces,
se generan esos valles como el Graben de Ipala, el Graben de Jalapa y el valle que da origen al Valle de la Ermita, a la ciudad de Guatemala. Eh, Lindo los valles, espectaculares las montañas de los lados, pero como no hay dos glorias O sea, juntas. podríamos decir, doctor, que en algún momento lo que hoy conocemos como Misco y Santa Catarina Pinula estaban unidos, digamos, se Sí, cree que estaban unidos y se fueron separando, algo así. yo no creo que Neto Brand y Sebastián Ciero se lleven tan bien. Perdón. Pero realmente la distensión empieza porque además de empujar hacia los lados, los bloques laterales que ya estaban levantados y de alguna manera separados, encontraron el terreno adecuado para irse separando. Sí, entonces no estaban tan juntos, pero sí estaban más cerquita, digamos, y se van separando. Y si hay alguna medición de precisión geodinámica, así lo está demostrando. La Escuela Superior de Física y Matemática de la San Carlos están involucrados en un esfuerzo grande con el IGN y entiendo que el INSIBUME también en estar midiendo recurrentemente la deformación y tienen ya un despliegue respetable de estaciones de GPS que nos están diciendo cómo se está deformando. Entonces, estos valles, lo estaba diciendo, son muy bonitos, son muy, la verdad es que el Cerro Aluche es espectacular, pero como no hay dos glorias juntas, esa distensión son sistemas de fallas y generan sismos. En uno de los capítulos anteriores, Héctor Monzón nos explicó muy bien los terremotos de 1917 y 1918, que ocurren en la parte de las fallas al oriente de la ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula, y en el terremoto del 76 tuvimos réplicas grandes en la falla de Misco. Lo que, lo que yo entiendo, acepto y casi que defiendo es que esas fallas secundarias de los sistemas de extensión no tienen una dinámica autónoma, sí propia, pero no autónoma. Esto lo que quiero decir es que los sismos que tenemos sobre la falla de Misco y sobre la falla de Santa Catarina, quizás son remanentes de esfuerzos mayores. Por ejemplo, hay un mecanismo y ahí entra a correr el manto superior que está muy caliente por la cadena volcánica que se llama la respuesta viscoelástica de la litosfera. Eso es, voy a tratar de bajarle un poco, un par de rayitas a la jerga para explicarlo. Cuando nosotros deformamos una banda elástica, un hule, este es elástico y responde al esfuerzo y deformación. Pero otra ejemplo de esfuerzo de formación son los frenos de nuestros carros o los amortiguadores de los carros, que realmente lo que hacen es que disipan el esfuerzo que se les impone de freno para que no sea tan drástico. Y esa disipación es una disipación que depende mucho de la viscosidad, es en parte porque usamos líquido de frenos y líquido y también los sistemas de amortiguadores. Entonces, la parte caliente de la litosfera funciona como un disipador y como un transmisor de la energía liberada. La energía de 1976 fue una ruptura de más de 230 kilómetros Por ahí. de longitud, por ahí, y, y, y genera esas deformaciones remanentes que aún tenemos en los sistemas de falla. Y si ustedes ven cuando hay sismos de falla relativamente notorios en Jalpatagua, tenemos también liberaciones de esfuerzo en Santa Catarina. La secuencia de 1917-18 a lo largo de Santa Catarina Pinula es antecedida por esfuerzos y liberación de sismos notables en Jalpatagua. Del siglo, híjole, ya antepasado, ¿verdad? Sí. Pero esa dinámica nos deja
lo que ahora llamamos fallas secundarias, que son este resquebrajamiento de la parte superior cortical, terreno volcánico que está siendo deformado activamente. Y el tercer elemento es uno un poquito más elaborado. La zona de subducción, y valdrá la pena ver el mapa que tenemos ahora, no está, valga la redundancia, subduciendo la placa de Cocos por debajo de la placa Caribe de forma perpendicular, sino que tiene una componente oblicua. Y eso a un terreno relativamente joven y de una consolidación menor, que es el aluvión y la parte del prisma acrecional, es el término geodinámico, está siendo deformada la parte superior de la corteza y entonces responde reológicamente. Eso es un fenómeno muy, muy sencillo de entender porque no lo empuja directamente. Y de nuestra subducción de Mesoamérica, al menos yo diría que desde Costa Rica, desde Nicaragua básicamente hasta Guatemala, tenemos una secuencia de sistemas de fallas. Héctor también mencionó el terremoto de 1972, que son sistemas de falla más o menos paralelos a la costa. En 1986 hubo un sismo importante en El Salvador de esos sistemas de fallas secundarios, pero que son la respuesta reológica. Y la falla en Jalpatagua, que es una traza que básicamente viene en valles desde la frontera de El Salvador, donde le recibe la factura de deformación a las fallas salvadoreñas, les cambia de nombre Porque por cambiamos de Jalpatagua, y país. saludos a Jalpatagua, Ujú. y viene deformando y se pierde ese sistema más o menos al norte de la caldera Del de pa- Amatitlán, ¿sí? Al norte de la caldera de Y sigue en Amatitlán. algunas trazas y se va acercando a Motagua. Y ahí la cantidad de sedimentos de origen volcánico y la deformación dinámica de la Tierra las tiene perdidas, pero sí tenemos algunos sismos no tan prominentes que ocurren de manera alineada. El Ok. año pasado que tuvimos estos sismos que inequívocamente son en la traza Jalpatagua, pero que tiene una reacción elástica, ahora sí elástica, la corteza, y nos da la secuencia de sismos Sobre Misco. alineados sobre la falla de Misco. No es, yo creo que es correcto decir que una empujó a la otra y viceversa. Se empujaron entre sí, entonces se acomodaron en acción y reacción. Sí, Y de es casi un hecho, ángulo recto, eso fue re el interesante porque alineamiento, sí. fue parte de lo que nos mostró también en el grupo el doctor Rolando Torres de la Universidad Mariano Galvez, ¿verdad? O sea, cómo el mecanismo focal se miraba diferente. O sea, pasaron dos sismos en cuestión de 5 minutos, pero con una alineación diferente, ¿verdad? Entonces, Tenemos un colega guatemalteco, Carlos Gamboa, que está en Madrid precisamente trabajando ya como investigador. Carlos había reunido mecanismos focales, o sea, mecanismos del epicentro de cómo se liberaron los esfuerzos en sismos durante los últimos 10 o 20 años, y precisamente hace esa diferenciación. Yo lo he presentado en varias ocasiones en auditorios, cómo eso nos demuestra la realidad física y la explicación física. Para un geofísico eso es un, una muestra muy, muy, muy elocuente de cómo la naturaleza se mueve por esfuerzos físicos. excelente. Doctor, y ahora intentando ser un poco más específico, hablemos un poco del sistema de fallas de Chicxulub-Polochic y si quiere enlazarlo con Motagua también. Históricamente, en la gráfica podemos ver algunos terremotos históricos que han sucedido en esa parte, pero hoy por hoy, ¿cuál cree usted que es la amenaza de esas fallas para toda la población que se encuentra en este sector? Ok. 1976 fue una liberación bastante importante, pero que no liberó completamente todo el segmento
y la traza que vemos en la superficie, nuevamente esa es la cicatriz de esfuerzos que hay entre la placa Norteamérica y la placa Caribe. Aproximadamente de los Amates y Zabal hacia el Caribe no ha liberado de manera importante. Eso sí da para un sismo relevante. Hay una pregunta abierta ahí y es que aunque sí se generen sismos de cierta magnitud, 4, tal vez 5, eh, eh, difícilmente magnitud 6, eh, cuando la traza de Motagua Polochic entra al Mar Caribe y al océano, hay una transición entre corteza continental y corteza oceánica. Y esa diferenciación, bueno, tuvimos un sismo importante El de 99. Roatán, que, Ah, no, ese es otro. que tuvo un impacto fuerte en Roatán. Y tenemos, por supuesto, sobre corteza oceánica, entrando a corteza continental, el sismo, De aquel Haití. famoso de Haití. Pero la pregunta es si el esfuerzo no se amortigua o se está disipando asísmicamente al entrar a la corteza oceánica o la acumulación de esfuerzos, porque si ustedes ven la ruptura del terremoto que afectó Roatán, es bien larga, debería dar para una magnitud mayor, pero no lo da porque la acumulación de esfuerzos en la corteza oceánica, que es notablemente más delgada, se tiene que acumular por un espacio mucho mayor. Entonces, pero sí, de los Amates hacia el Caribe es un segmento de unos 80 o 100 kilómetros. No me pierdo en la escala, tal vez, pero ahí no hemos tenido un sismo importante y sí tenemos secuencias de sismos históricos. Héctor Monzón ha sido muy elocuente en la forma en la que él de manera gráfica muestra las brechas o las zonas donde no ha habido sismo y por eso es que usamos sus figuras ahora, con el mérito que se merece, ¿verdad? Eh, las fallas Pues estamos hablando de que Motagua y Polochic eh, funcionan bajo el mismo estímulo geodinámico, pero tienen liberaciones de esfuerzos independientes. Polochic, por ejemplo, en 1816 generó un sismo bien importante que tiene un recuento de historia de intensidades muy grande hacia el occidente, hacia Huehuetenango, Cuilco, esa zona del país. Y la parte central tuvo algunos sismos notables en Ospantán y tenemos registros recurrentes hoy por hoy a lo largo de la traza de los valles de la carretera 7W y 7E, que se nota en esos valles cómo el sistema está activo. En 1991 tuvimos un sismo importante que básicamente atravesó de la bahía de Amatique y pasó hacia tierra por el norte de Río Dulce. Eh, es, eh, es por demás evidente recalcar que la vulnerabilidad que tendría el sur del Petén si se interrumpe la vialidad del pues puente de Río sobre Dulce. Río Dulce es muy importante. Ya no digamos la trascendencia económica que tiene el sistema de puertos de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla y la industria que ha proliferado en el entorno. Eso es algo que, yendo a la parte de riesgo, es una probabilidad de pérdida muy importante. Yo cualquier inversión que se hiciera en diseñar y construir de manera consciente de esa amenaza, creo que va a pagar sus réditos, porque esa es un sistema activo. Eh, Polochic pasa al norte pasa entre Baja y Alta Verapaz. Hoy por hoy ya no es tan relevante, pero sí lo ha sido la presa Chixoy,
cuyo túnel de aducción de 23 kilómetros pasa de la placa Caribe a la placa Norteamérica. Entonces, sí se hizo la ingeniería en su momento. El INDE tiene un sistema de monitoreo y vigilancia constante de todo eso y los planes de contingencia para atenderlo, pero es una zona que como país tal vez no es tan densamente poblada, pero que sí nos lastimaría muchísimo como Ah, país bueno, no, yo... afección, y no es la única hidroeléctrica en la zona. Ujú, El sistema de hidroeléctricas Renace, por ejemplo, los sistemas es una zona tropical lluviosa, por eso le dicen, ¿verdad? ujú. Entonces la recarga de agua es notable, las pendientes del terreno facilitan la generación hidroeléctrica y hay varias hidroeléctricas en la zona, de las cuales nos alegramos, creemos que es una forma eh, razonable de aprovechar un recurso natural para el beneficio y que con una responsabilidad ambiental, si es bien llevada, es algo bueno para Guatemala. Pero está como decimos en el barrio, en el callejón de los sopapos, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ya no digamos Huehuetenango, que como ciudad intermedia ha crecido notablemente, es una fuerza económica muy fuerte en el noroeste del país. Sí, Cobán, ¿verdad? Cobán Sí, definitivamente es una también. de las cabeceras que son potencia económica y están teniendo un desarrollo muy grande, eh, que son susceptibles también, ¿verdad?, al sistema de Y es fallas de que Chixoy. lo que sucede es que el movimiento de Motagua-Polochic es entre 2 y 2.5 centímetros por año. A lo largo de toda esa traza es relativamente lento cuando hablamos de 6.8 a 7.7 centímetros por año en la subducción. Es mucho mayor y por eso tenemos mucho más actividad En la subducción. en la subducción, ¿verdad? Entonces, porque la placa que está subduciendo, la placa de Cocos, va a una velocidad mucho mayor. Pero tal vez cuando hablemos de zonas de subducción podemos hablar Claro, de ese detalle. En realidad los sistemas transcurrentes, como es entre segmentos expuestos, en el caso de Guatemala, corticales, tienen una caracterización que hace fácil que se confine el esfuerzo a lo largo de una superficie, digamos, que vista y evidente. La zona de subducción tiene una segmentación que no siempre entendemos o que no nos da la razón desde nuestro punto de vista humano. La historia de los sismos en Guatemala tiene la fortuna, en este caso, que el gobierno de la colonia española tenía la obligatoriedad de reportar a la corona los eventos importantes que ocurrían en poblaciones donde había más de 1000 tributantes. Entonces, todos los asentamientos humanos que tenían más de 1000 personas y que usualmente tenían una iglesia o tenían un gobierno local, reportaba a la corona. Y entonces yo tengo una publicación, o soy parte de una publicación, perdón, con Randall White, que ha sido un apasionado de nuestra sismicidad en Guatemala, que es sobre el historial de la zona de subducción. Y también dejamos en la cocina uno sobre el sistema transcurrente, el historial y en base a los registros que hay en el Archivo de Indias, en las iglesias acá en Guatemala, en el arzobispado, y tenemos un historial desde 1492 a la fecha, y eso traslapa muy bien con los registros instrumentales. excelente. Pues aparte de la zona de transcurrencia, digamos que Ujú. es la que podemos ver en la imagen que, visto en mapa como está viéndose ahí, es que se mira. O sea, digamos, lo que estamos viendo ahí seguramente son ríos, ¿verdad? O el Claro, aluvión de los claro, ríos, claro. pero definitivamente las vemos, sabemos que ahí es en donde están. Y por instrumentación, obviamente, como podemos ver en esta otra imagen, donde estamos intentando segmentar un poco las capas superficiales de entre unos 5 a 15 kilómetros más o menos, podemos ver cuáles son los epicentros que se concentran en este sistema de fallas. Pasando
a toda la parte ya un poco más central, doctor. ¿Qué es en sí el sistema de Jalpatagua? ¿Es transcurrencia? ¿Qué es? Es lo que expliqué anteriormente. Tiene ese esfuerzo transcurrente que resulta de que la subducción choca de una manera oblicua conforme al continente y entonces empuja lateralmente y hay una respuesta de la corteza y de la cadena volcánica, ¿sí? Como dije, en Nicaragua, en El Salvador, en el Golfo de Fonseca, y hay algunas brechas donde de repente no hay sismos y hay sismos notables que ocurren a lo largo de ese sistema transcurrente. Pero es una respuesta eh, yo diría que un poco más autónoma que la de los sistemas de Gravens, ¿sí? Porque los Gravens sí evidentemente responden a la dinámica de los grandotes Motagua Polochic, sobre todo Motagua, pero que sí es una respuesta dinámica. Entonces, digamos que todo eso ahí confinado, hay autores, estas escuelas de Francia y luego de Estados Unidos, Universidad de Wisconsin y otros, han llamado a una microplaca de arco en esa parte. Y la figura que mostramos anteriormente y que ahora vemos muestra esa segmentación. Ese es, digamos que un detallito un poco más depurado de cómo ese sistema parece tener una cierta independencia. Y reitero la palabra cierta independencia, porque al fin y al cabo la dinámica de los volcanes está atada a la subducción, el empuje de la subducción sobre el prisma acrecional, etcétera, hacen de eso un sistema particular, pero no autónomo de la dinámica que le rodea, pero sí con buenos potenciales. Nosotros en los sistemas de amenazas que proveemos a los ingenieros le damos una magnitud determinística de 6.5, lo cual hace de la intensidad muy fuerte. Y vale la pena que haga eh, énfasis en el término intensidad. El hecho de que estos están en la corteza y son relativamente superficiales, y eso aplica a Motagua, Polochic y a Jalpatagua, hacen que sismos tal vez de menor magnitud hagan un efecto Pero un efecto de intensidad de de mucha daño. intensidad y daño, que Héctor elocuentemente lo ha discutido, ¿verdad? En sus conversaciones acá. Las intensidades que tenemos de esos sismos pueden ser muy grandes. Podemos tener muchos efectos. Y lo difícil para términos de reducción de riesgo y de diseño es que sus características de generación de ondas sísmicas son distintas, por un lado, a las de la subducción y a las del sistema transcurrente, por temas de escala. Y otro es que no voy a hablar de predicción porque ese es uno de los principales fiascos que tenemos los geofísicos, pero podría hablar del pronóstico que podemos tener de la ocurrencia o de la recurrencia de esos sismos. Es mucho más difícil porque el sistema en sí es un pliego muy deformado a lo largo de millones de años. Entonces la predictibilidad de ellos es difícil, pero a mí me salen en los análisis de amenaza recurrentemente picos o protuberancias en los espectros en los periodos cortos. Claro, para la edificación de varios niveles, los periodos cortos no son tan relevantes como sí lo son para los taludos, para los elementos no estructurales y para los taludes en carreteras, sobre todo, ¿verdad? Ujú. Los periodos cortos son muy relevantes. Lo vivimos en julio del año pasado, esa parte específicamente, Así ¿verdad? es, y lo veíamos en los espectros, ¿recordás? Y decíamos, a la nos pegó por donde no esperábamos. En Puebla, en México, hace algunos años hubo un sismo que lo que ocurre en la subducción de México es un poco diferente, pero
la subducción tiene una parte casi horizontal, como que la corteza que ya subdujo está queriendo flotar y luego vuelve a subducir y esa subducción posterior, digamos, nos da volcanes espectaculares como el Pico de Orizaba, como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, esos volcanes tan grandes, el Nevado de Toluca, que están, pero nuevamente lo que sucede es que esta placa que está muy adentro del continente, en ese caso de Puebla, se rompió. Y ese sismo es esa ruptura de la falla que hace un sismo normal y ustedes ven la destrucción de ese sismo, por lo menos en la Ciudad de México. Son edificios pequeños de 5 niveles, pero esos se venían como que les pegó justo en el periodo que era de esa construcción. Sin embargo, la ingeniería sismorresistente mexicana ya tiene un buen prestigio y los sismos de periodo más largo funcionaron muy bien y funcionaron como se esperaba, ¿verdad? Sí, no, esa parte es Y eso interesante. nos pasa con los sismos del Frutal, con los sismos de Misco, los de Ipala, etcétera, que son sismos que tienen, no solo porque están superficiales, sino por la forma de su fuente, mucha riqueza en los periodos cortos. Explicando un poquito eso, digamos, los periodos cortos es básicamente las estructuras bajas, ¿verdad? O sea, estructuras, no vamos a decir un número para no encasillarnos en algún lado, pero de repente entre unos 3 a 5 pisos, más o menos podríamos decir que son periodos Sí, cortos, digamos, no ¿verdad? es mi cancha, ¿verdad? Pero los taludes también. Los taludes son estructuras como bloques rígidos, pero que si no están bien diseñados, pueden fallar en esos periodos cortos. Así es. Y después está la parte, antes de ir a la subducción, que es el teje y maneje de lo que realmente hacemos, el Valle nos vamos a enfocar un poquito en el Valle de la Ermita, ¿verdad? Entonces, el Valle de la Ermita es interesante, ¿verdad? Tiene sistemas, los que ya mencionó, tiene Mixquí, Santa Catarina de Pinula. En medio, sin embargo, hay la zona de fallas del Naranjo, ¿verdad? Que también está dentro del valle. Entonces, entendiendo esa parte un poco, doctor, digamos, estamos, como dijo el doctor Monzón en alguna de sus charlas, diferente es cuando le ponen una bomba de 1000 kilos a uno a una cuadra que cuando le ponen la granada abajo de la mesa, digamos. Así Entonces, es. la ciudad de Guatemala en realidad está sobre las granadas, ¿verdad? Eh, sí, eh, la, eh, la diferenciación es básicamente Misco y Santa Catarina son dos sistemas de extensión como fallas normales. Vale la pena este diagrama que diferencia muy, valga la redundancia, muy diagramáticamente las normales de las inversas, como la subducción y de las transcurrentes, pero ellos, Misco y Santa Catarina, sí son evidentemente normales. El frutal es una pregunta abierta, porque puede que sea una falla radial de la ruptura de la caldera de Amatitlán, del valle que retiene al lago de Amatitlán, o que sea un remanente entre las dos, porque está casi que en medio, ¿verdad? Pero es innegable el efecto que tiene. Cuando hemos hecho estudios en superficiales de los primeros 8 metros, 10 metros, en la, en a lo largo de los ríos y las carreteras en Villanueva, en San Miguel Petapa, Villa Canales, etcétera, encontramos rupturas recurrentemente que coinciden a la deformación de ese sistema. Entonces, no es para menos. No es para menos. Lo que a mí me da la impresión, uno de mis primeros trabajos en Guatemala fue una secuencia, estudié una secuencia que fue en 1988 de sismos, y eso sí, netamente el frutal. Y a esos 1988 eh, son 12 años apenas después del terremoto del 76. Así que yo asocio a esa respuesta viscoelástica de la corteza, a esa secuencia de 1988. Eh, eh, entonces, yo creo
que es un híbrido entre el esfuerzo remanente del borde de la caldera, de esos bloques, que es un esfuerzo radial, no solo de explosivos, sino de deformación alrededor de la caldera de Amatitlán, con el esfuerzo del sistema del graben. Sin el Entonces, ánimo de no ser, son predecibles, ¿verdad? sin Pero, el ánimo de ser ajá, ingenuos, porque no queremos sí, sí, pecar sí. de verdad. O sea, sí podríamos decir que la ciudad está relativamente bien protegida una vez no existan sismos transcurrentes grandes alrededor. ¿Qué tan animado es eso para decir? Desde el punto de vista sismológico, que creo que es el que me compete y nuestro trabajo es ser escépticos, ¿Sí? no ingenuos, creo que no. Creo que no. Creo y eso no tiene que ver tanto con la amenaza, sino con la vulnerabilidad, porque tendemos a ser casi que irresponsables y mientras no me cachen, no hay clavo, y entonces la proliferación que hay de construcción no formal alrededor del área metropolitana más densa y poblada de Mesoamérica, que es la zona extendida de la ciudad de Guatemala, que incluye Chinautla, San Raimundo, Guatemala, Villanueva, Villanueva, Misco, Villa Atitlán Canales, Santa incluso. Catarina, todo Ujú. eso, creo que sí estamos en verdaderos problemas. Y nos sucede a los escépticos que aportamos el producto aplicado que a nuestro saber y entendimiento es el mejor y tratamos de mejorar nuestras técnicas y entre colegas nos compartimos, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Etcétera. Eh, Creo que en términos de diseño estamos bastante bien. Ajíes ha hecho un esfuerzo y creo que lo debe de seguir haciendo en tecnificar a los maestros de obras para facilitarles el entendimiento y el conocimiento constructivo. Por eso voy hacia la parte de vulnerabilidad. Pero tenemos, creo que, una brecha bien preocupante en términos de supervisión y construcción, o de construcción y supervisión, dependiendo de cómo lo veamos, porque los diseños están bien, pasan el rigor de la norma que con esfuerzo hemos hecho todos de alguna manera como colegas, pero del dicho al hecho hay un trecho que es peligroso y que es la construcción. Y es difícil decirlo porque cuando tenemos la presión financiera, la presión de entregas y sobre todo la presión financiera de reducir costos, a veces creo que estamos teniendo un problema serio en Guatemala. Y eso viene no es solo en la construcción. En Guatemala tenemos un serio problema que el interés individual ha devorado al interés colectivo. Y lo vemos, una de las argumentaciones que has hecho últimamente es esta construcción de sótanos que colindamos con algo difícil de diseñar, pero ahí va, porque el proyecto es financiable, el proyecto se va a pagar, etcétera. Y creo que sí estamos en un verdadero problema. Y lo peor es que esos problemas multipropósito son verdaderamente serios para nuestra sociedad. Y enmendarlos es aún más difícil. Esa parte es una de las que tenemos que platicar un poco más No es despacio en muy un foro un poco sismológica, pero más. tal vez haríamos un foro entre varios, ¿verdad? No, pero bueno, es que sí tiene que ver con, por supuesto que tiene que ver con la parte de sismos y la formación del valle, que también en algún momento platicaremos de por qué es que la cosa no es peor de lo que debería, digamos, ¿verdad? Esa parte geotécnica, yo la puedo decir, creo abiertamente, sin el ánimo de atacar, lo que hemos tenido es suerte. Si Ciudad de Ah, Guatemala no estuviera en el lugar en donde está, esto de los sótanos ya nos hubiera pasado una factura mucho, mucho más grande de las que ha pasado. ahora bien, eh, eh, ese es hay una frase del autor norteamericano Mark Twain que dice que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que los engañaron.
Y nosotros, cuando no terminamos de entender algo, y eso es humano, no terminamos de entender los sismos y no terminamos de entender su potencial, sino que vemos en YouTube lo que ahora desafortunadamente le acaba de suceder a Filipinas o a Myanmar y le sucedió en Guatemala en el 76. eh, Nos vemos en esa coyuntura y decimos qué preocupante, pero la forma en la que tenemos que tomar acciones viene de ceder un poco nuestro espacio de ganancia financiera, de responsabilidad civil, etcétera, en aras de que esto no sea lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Sí, yo creo que subestimamos mucho esa parte y es particularmente interesante, digamos, Y yo, socialmente Guatemala funciona un poco como usted lo dijo, el interés así personal ya es, privó un montón eh, y esa parte de no sentirnos el medio, de no sentir, y ahí no quiero perder completamente el pudor, pero nuestra alienación mental hacia la violencia es tan marcada qué pena, que la ¿verdad? muerte nos preocupa poco, Y aquí estoy ¿verdad? yo cojeando más de mi pata sociopolítica, pero en realidad los fenómenos naturales no les importamos mucho, ellos van a ocurrir, Claro, ¿sí? Y entender las amenazas a las que estamos expuestos es importante, pero las consecuencias de no tomarlas en serio son descomunales. El terremoto de 1976 se pasó llevando el 18% del Producto Interno Bruto del país. Es como que nos quiten casi el 20% de todos nuestros ingresos anuales en cuestión de minutos y que nos quedemos sin eso. Eh, Tenemos una macroeconomía de la cual nos enorgullecemos, buena parte de la cual ya son remesas, más de la quinta parte de esa macroeconomía son remesas, pero en realidad no debemos de subestimar lo que el efecto le puede pasar a esa parte microeconómica del país. Entonces es muy relevante si tenemos esa cantidad de pérdidas con los efectos colaterales que tiene un desastre. Cualquier enfoque que podamos hacer. Y por eso es que tu pregunta que busca una respuesta optimista, porque todos andamos en busca de una buena noticia si estamos cubiertos de las fallas locales en la ciudad de Guatemala, y yo realmente soy escéptico de eso. bueno, yo también. Por eso hacer la Por eso pregunta estamos precisamente, acá ¿verdad? también. Entonces, pero bueno, el valle es una cuestión. Ahora, el grandote, digamos, el más grandote de los nuestros problemas es allá en la costa, ¿verdad? Entonces, la zona de subducción, doctor. Aquí en la imagen se miran bonitas, así cuando uno puede ver hasta el diagrama de cómo la lava sube ahí con los volcanes, como vemos ahí en la gráfica, pero en realidad eso se está hundiendo, ¿verdad? O sea, eso está, la palabra correcta es subducir, pero diciéndolo coloquialmente, la placa de coco se está hundiendo abajo de la placa del Caribe, que es donde está montado el valle y la costa de nuestro país, ¿verdad? Y entonces, ese terremoto, el que le llamamos el terremoto de la zona central de subducción, porque tuvimos uno en El Salvador en 2001, posteriormente tuvimos en el segmento oeste lo que conocemos como el sismo de San Marcos, pero mucho, mucho hablamos del central, ¿verdad? La parte que está básicamente enfrente de Escuintla y toda esta parte, ese sismo es el grande, con todo lo que ya nos ha explicado usted, pero ¿cómo la zona de subducción en sí, cuál es el riesgo que nos genera? Tratemos de entenderla, ¿verdad? Eh, yo no sé, yo tengo el corazón partido, que no sé si quisiera que la industria de seguros nos esté escuchando o que mejor no nos escuche, ¿verdad? Pero más allá de ese sarcasmo, vamos a ver primero tal vez esta secuencia de figuras que se está viendo ahora. Esto surge de ese paper que publicamos ya hace varios años, que es la historia sísmica de la subducción, y son esos contornos de intensidad que se han dado a través de la historia en Guatemala. La zona de subducción ha generado, genera y va a generar sismos, igual que las otras fuentes sísmicas. El tema es que las subducciones tienen el potencial, por su naturaleza de fallas inversas y de choque, el potencial de
de acumular mucho más esfuerzos y por eso su liberación de energía es mucho mayor. Y este otro diagrama pretende de la forma más simplista enseñar todos los factores o algunos de los factores que intervienen en esa acumulación de deformación o de esfuerzos, ¿sí? Y es que entre la velocidad y la edad de la placa que está subduciendo, el espesor de la corteza que está cabalgando, el sistema térmico en la parte inferior, el ángulo de incidencia, el aporte de sedimentos del prisma acrecional, etcétera. Todos esos son factores que hacen complejo el sistema de subducción, ¿verdad? Habemos quienes hemos llegado a pensar, yo la verdad es que soy ya escéptico de eso, que si vemos con detalle los alineamientos de nuestros volcanes, parecen tener alineaciones que son perpendiculares a la traza de la trinchera mesoamericana, de la subducción. Y hay quienes dicen o dijeron en la década de los 70 y 80 que esas alineaciones de volcanes coinciden con segmentos de la subducción que están fallando, pero esa secuencia que mostramos hace un momento de sismos históricos muestran que hay varias rupturas que no les ha importado mucho esa segmentación, ¿verdad? Se trata más bien de las acumulaciones de esfuerzos. Los colegas de las ciencias físicas y de deformación de GPS han notado que la parte sismomecánica de choque de la subducción parece no estar acoplada efectivamente más o menos del sur de la ciudad de Guatemala, tal vez de los esclavos hacia El Salvador, y que los sismos importantes que tenemos son como ese de México que dije que se rompió la placa ya adentro. El sismo de 2001 en El Salvador es un sismo profundo. El sismo de 1942, que es el último de ese segmento central, eh, es otro que aparentemente es más profundo. Sí hubo bastante destrucción en Chimaltenango, más no así en la costa sur. Estaba bastante despoblada la costa sur en 1942, ¿verdad? Sí hay recuentos de intensidad, pero no tantos como hay en Chimaltenango de destrucción. Los terremotos de Santa Marta de 1773 son los que destruyen Antigua y es la decisión de movernos a la ciudad de Guatemala. Que por cierto, que me contaron una historia ahí solo para... Ajá. No era el Valle de la Ermita el único candidato, ¿verdad? También estaba el Valle de Jalapa y el Valle de Salamá para mover la capital. No Sí, nos hubiera ido bien ninguno de los otros dos, de todos modos. no, no hay dos glorias juntas, ¿verdad, Byron? Pero Salamá era así interesante por su posición geográfica, ¿verdad? Ese Y sí. la extensión, Lo único pero es que el está entre 76 Motagua y hubiera sido Política, un lío, si nos ¿verdad? hubiera pasado, aunque no nos fue muy bien, pero en realidad ese sismo grande y notable, esas secuencias son sismos de posiblemente de subducción profunda. Entonces, eh, aparentemente no hay un acoplamiento sismomecánico efectivo en la parte suroriente de nuestro país y por ende en El Salvador, mas no así ya agarrando hacia el occidente, donde acabamos de tener el sismo en Champerico, que es mal llamado el sismo de San Marcos porque destruyó San Marcos, y que tuvo una réplica, no, otro sismo grande, pero ese sí inequívocamente en la parte inferior. En 1950 hay un sismo notable que es en la parte baja de la subducción, es el postarco, le llamamos. Eh, entonces, eso lo que tiene es que por un lado, siendo así muy ingenieril, las componentes de frecuencia de ese sismo, si es profundo, van a ser, no creo que vayan a ser tan de periodos largos, sino que creo que van a ser en periodos intermedios
y esperemos que nos agarren las mesetas de los espectros, ¿verdad? Pero, Ojalá. pero ese sismo también va, por mucho que digamos que es de profundidad, va a ser en la costa sur y no es ningún secreto que todo el sistema de ingenios, todo el sistema de siderúrgica, todo el sistema, ya no digamos de carretera, el puerto Quetzal y toda la inversión que hay en el sur de Guatemala es una zona pujante, económicamente muy fuerte de nuestro país, Y eso que hablando de la está, industria, que seguramente es lo más que formal. está expuesto, pero la proliferación de ciudades intermedias como Retauleu, Mazatenango, Coatepeque, Escuintla, El mismo Mazagua, puerto de San José, ¿verdad? el mismo puerto de San José, eh, yo no es para menos a lo que estamos expuestos. Eh, Sí, eh, una parte de eso que tal vez lo vemos un poco más a detalle, pero es bueno mencionar que estamos hablando de la subducción. Eh, no somos muy creyentes acá de tsunamis y no somos muy creyentes de liquefacción y sin embargo pasa cada rato, solo no es del tamaño que quisiéramos verlo, digamos. Pero hay un, Ocos en 2012, por ejemplo, sí, fue un desastre, afortunadamente una zona muy poco poblada. tal vez yo debería de compartir, hay un documento que revisó un historial de tsunamis en Guatemala. El autor es nuestro colega y amigo Enrique Molina Cruz. Quique hizo un recuento de las señales y de los tsunamis que se han dado históricamente en Guatemala. Es por la personalidad de Quique que no se ha divulgado más, pero deberíamos de divulgarlo y entender que nuestra subducción es activa y puede generar tsunamis. Si somos escépticos que sean tsunamis tan drásticos como el de Bengala con los sismos de Sumatra 2004. del 2004, pero de que pueden haber tsunamis, verán lo que sucedió en Nicaragua en el 97, ¿verdad? Que fue un tsunami bien destructivo. Hay uno que sí está bien descrito en 1902, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, vale la pena tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque sistemas de canales y sistemas de productividad, por ejemplo, de acuacultura, hay bastantes en la zona sur del país. En términos de vulnerabilidad, creo que estamos expuestos. Y un fenómeno que seguramente otros colegas, cuando hablemos en estas secuencias de geotecnia y mecánica de suelos, van a hablar, es el tema de la licuefacción, que la licuefacción es ese fenómeno en el que el terreno que está aparentemente consolidado pierde esas facultades de consolidación y se comporta como un fluido. fluido. Yo a partir de las simulaciones que hacemos para nuestros clientes de estimaciones de amenaza, hemos encontrado amplificaciones en determinados suelos en el área nuevamente de periodos cortos. Y eso en una cimentación de áreas industriales en la costa sur por su proximidad al puerto sería catastrófico. Muchos de esos equipos funcionan y generan vibraciones en periodos bien cortos, Bien, pero ¿verdad? esos Eso son sí, bien son cortos. ¿Sí? verdaderamente cortos. Pero su construcción, si ustedes ven una planta de esas, realmente dicen, híjole, si me vibra en un periodo corto aquí, sí, yo sí me vería en problemas, ¿verdad? Y son equipos diseñados en otras zonas, en Europa, por ejemplo, en otros países, dejémoslo así, en donde tal vez la sismicidad no es tan trascendente como es acá con nosotros. Así que los sistemas de cimentación y amortiguamiento de esfuerzos creo que valen la pena. La parte de disipación y de amortiguamiento de estructuras es algo que está en boga y que viene en camino y que creo que no vamos a echar para atrás en la ingeniería sismoresistente y sobre todo cuando tenemos la evidencia de lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo. Claro. Doctor, La, sí, muchas gracias sí. por estas magistrales charlas que nos dio en estas dos conferencias y podcast. Le agradecemos mucho siempre, A usted. principalmente su conocimiento y lo que nos aporta al medio de la ingeniería, ¿verdad? Desde el punto de vista de la amenaza sísmica. Eh, así que
por el momento. Yo me quedaría con dos frases. La primera es que definitivamente nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y trabajar conjuntamente en Ajíes a lo largo de los años y con los colegas de Ajíes ha sido gratificante. Y la otra que no es tan motivadora, la otra frase, la usé el día de ayer en una entrevista también, y es que la mejor maestra que tenemos en la vida es la experiencia, porque nos cobra caro, pero nos explica bien. Excelente. Gracias por esas frases que ciertamente podemos darles un poco más de pensamiento. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron en este par de capítulos con el doctor Juan Pablo Ligorría. Esperamos que hayan sido de su entretención, les voy a decir, porque esta es la parte bonita, antes de entrar a las cuestiones un poco más específicas que tienen que ver con ingeniería estructural, pero sin duda tenemos que conocer en dónde estamos, tenemos que saber qué es lo que nos puede pasar. Es en esa creencia donde está basado el porqué del resto. O sea, sin saber todo lo que nos acaba de explicar el doctor Ligorría y lo que previamente nos había explicado el doctor Monzón, es muy fácil sentirse en el aire y pensar que lo que hacemos es artificial. No, lo que hacemos, la intención de lo que hacemos es precisamente porque es una aplicación práctica de un conocimiento que existe. Así que muchas gracias, doctor. Ustedes, Y gracias. muchas gracias a todos quienes nos ven en el podcast. Buen día.